les voy a subir el afiche, si es que no tenemos ayudante todavía. Hay un seminario, un coloquio organizado por la Universidad de Talca que habla de la capacidad, ¿ya? Entonces, organizado por la profesora Daniela Jarufe, de la Universidad de Talca, y sería buenísimo que ustedes pudieran asistir, porque nosotros vamos a revisar el requisito de la capacidad, ¿ya? Y aquí se ven temáticas contingentes que a veces uno no alcanza a revisar en clase. Entonces, les voy a subir la información, pero para que la sepan desde ya, sería el lunes 5 de octubre a las 15 horas, ¿ya? Próximo lunes a las 15. Ya, ¿dudas, comentarios, consultas? Bueno, partamos por la voluntad, entonces. La voluntad, vamos a revisar la voluntad como existencia, ¿verdad? Tiene que existir voluntad. Eso es lo primero. Y nosotros dijimos que la voluntad, en el fondo se llama voluntad, pero toma el nombre de consentimiento. ¿En qué tipo de negocio jurídico? ¿En el bilateral? En los bilaterales. Por lo tanto, el día de hoy vamos a revisar la voluntad, es decir, se aplica a cualquier negocio jurídico, y el día de mañana vamos a revisar la formación del consentimiento, o sea, cuándo se produce este acuerdo de voluntades, ¿ya? Vamos con la voluntad. La voluntad es la potencia del alma, esta es una definición tradicional, que nos mueve a hacer o no hacer cosas, ¿verdad? ¿Por qué celebro el negocio jurídico? Porque yo quiero. Es el ideal, por supuesto, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos que distinguir primero la voluntad, que es la posibilidad que yo tengo de escoger, ¿ya? Evidentemente un demente no tiene voluntad, ¿ya? Incluso algunos, como hablábamos hace un tiempo atrás, en derecho penal se suele decir a lo mejor que los actos de los dementes ni siquiera son actos humanos, sino que son actos de la naturaleza, de acuerdo a algunas posturas. Entonces, primero es la potencia, o sea, la aptitud de querer. A lo mejor no la ejerzo, ¿verdad? Pero probablemente todos los que estamos acá tenemos voluntad, porque tenemos la aptitud para querer. Luego viene el acto volitivo, que puede estar o no. Por ejemplo, me encantaría comprarme, qué sé yo, un Super 8, ¿ya? Pero no lo digo, me lo guardo en mi foro interno. Y después lo que hago es, voy al kiosco de la esquina, le digo, señor, ¿me vende un Super 8? Entonces, primero está la aptitud, la capacidad de poder escoger, luego está el acto volitivo, yo quiero el Super 8, y finalmente manifiesto la voluntad. Cuando yo manifiesto la voluntad, y le digo al señor, ¿me vende un Super 8? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿El ánimo? Ya, hay voluntad, hay ánimo, pero ¿qué más hay? Señor, ¿me vende el Super 8? ¿Qué será eso? Manifestación de voluntad. Sí, hay una manifestación, pero y a la vez, ¿qué es? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Se está perfeccionando, ¿no? Para la compraventa. Ya, no hay compraventa todavía, pero hay algo. ¿O no hay nada? Hay una oferta, ¿cierto? Entonces, hay un acto jurídico perfecto, ¿cierto? Que es la oferta. Me vende el Super 8 y el señor me dice, bueno, ya. O me entrega el Super 8 y es una manifestación tácita, ¿ya? Recuerden que obviamente mañana vamos a ver que hay algunos requisitos más precisos, ¿cierto? Pero en principio hay una oferta y si no hay nunca aceptación, no hay compraventa, pero la oferta sigue estando perfecta, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya, miren, acá yo les hice un cuadrito que distingue requisitos para que exista voluntad, o sea, para que exista esta potencia que está aquí, si ven la flechita, y después, para que esta voluntad tenga relevancia jurídica. Primero, para que exista voluntad, tiene que haber uso de razón y libertad, ¿ya? Uso de razón, como les decía, esa es la causa por la cual, por ejemplo, un demente es un incapaz absoluto, según lo que vimos el semestre pasado, ¿cierto? No puede escoger. Y luego tenemos libertad. Por ejemplo, si a alguien le dicen, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y le mueven la cabeza, no hay voluntad, no hay libertad de escoger tampoco.
Entonces hay casos en los cuales, y esto precisamente es la razón de lo que vamos a revisar la próxima semana, de los que se llaman los vicios de la voluntad. Hay casos en los cuales hay uso de la razón, o sea, la persona está en todo su juicio, pero no es libre para decidir. ¿Ya? Este ya es un caso grotesco, que le hacen así, ¿cierto? Pero a lo mejor imagínense ustedes una persona en un estado de necesidad, ¿ya? Bueno, hay casos aquí como de laboratorio, como se dice, ¿verdad? En que hay un naufragio y uno le vende a otro las joyas por un precio muy mínimo. Ahí no hay libertad, ¿cierto? Pero podemos nosotros probablemente plantearnos casos en que haya estado necesidad en la vía, digamos, más frecuente. Entonces, más allá de que vamos a revisar nosotros después que los estados de necesidad, ¿verdad? Su aplicación particular en Chile es muy discutida. Pero uso de razón y libertad para que haya voluntad, ¿ya? Para que estemos aquí. Luego, para que esa voluntad existe, tenga relevancia jurídica, tienen que pasar dos cosas. Primero, que se exteriorice, y segundo, que sea seria, ¿ya? A lo mejor, hay voluntad, por ejemplo, existe voluntad, la persona está en su sano juicio, está en su casa, ¿verdad? Pero a lo mejor dice, bueno, me quiero comprar ese auto, pero nos quedamos hasta aquí, hasta este paso. ¿Por qué? Porque nunca lo exteriorizó, ¿ya? Nunca lo exteriorizó. Entonces, esa voluntad no tiene relevancia jurídica. Entonces, no confundir los requisitos para que exista voluntad, uso de razón y libertad, y luego los requisitos para que esa voluntad tenga relevancia jurídica, que son que se exteriorice y que sea seria, ¿ya? Si ustedes se fijan, el texto de Corral agrega que sea vinculante, ¿ya? Aquí en el fondo lo que le está haciendo también es relacionar los mismos requisitos que vamos a revisar, pero lo disgrega de manera autónoma. Entonces, que se exteriorice debe manifestarse, estamos en este paso de acá, ¿y cómo se puede manifestar la voluntad? Primero, de manera expresa. ¿Me quieres vender el computador? Perdón, te compro el Super 8 a 100 pesos y el señor me dice sí. De manera tácita, es decir, a través de hechos, el señor no me dice sí, pero me pasa el Super 8 y me recibe los 200 pesos. ¿Ya? Y el silencio. ¿Ya? El silencio, que es una figura muy discutida en el ordenamiento jurídico chileno y que tiene una aplicación muy, muy restringida. O sea, lo normal es la expresa, la tácita, cuando procede, tiene el mismo valor que la expresa, pero el silencio, la verdad es que tiene una aplicación muy, muy restringida, porque recordemos que nuestro código es un código voluntarista, por lo tanto, lo que se busca resguardar es que estemos seguros de que la persona quería realmente contratar o contraer una obligación. Si ustedes se acuerdan, eso, no sé si han visto las redes sociales, qué sé yo, voy a etiquetar a estos 10 amigos y si no me dicen nada en una hora, me deben una cerveza. Bueno, ahí hay un silencio, ¿cierto? Le estoy otorgando validez al silencio de la otra parte. Si el otro no dice nada, me debe una cerveza. No puede ser, ¿verdad? Porque no tenemos idea si esa persona alcanzó a ver el aviso o a lo mejor simplemente no quiso responder. O sea, por eso es muy, muy restringido realmente el ámbito de aplicación del silencio como manifestación de la voluntad. Y asimismo, tiene que ser seria, o sea, que realmente yo me quiera obligar. Cuando yo le digo a cualquiera de ustedes, bueno, te vendo mi computador a 100.000, por supuesto que nadie va a creer que le estoy vendiendo el computador, ¿cierto? Sino que sabemos que es un ejemplo de clase. Comentarios, dudas. Ya, partamos entonces por los requisitos para que exista voluntad, ¿cierto? Que habíamos dicho que exista racionalidad y que exista libertad. En el caso de la racionalidad, se exige una cierta cuota de racionalidad, una cuota razonable, o sea, algo medio, ¿cierto? Nadie es totalmente racional, no somos Einstein ni, no sé, ni Stephen Hawking, pero que tengamos una racionalidad más o menos promedio, ¿ya? Y segundo, para que tenga relevancia jurídica, habíamos dicho que debía exteriorizarse y además ser seria. Vamos a partir por la primera, es decir, que la voluntad se exteriorice, que salga del fuero interno del individuo hacia el exterior. Y acá
adelantábamos que tenemos tres formas, la expresa, la tácita y el silencio. Vamos por la primera. La expresa es la más fácil, la que menos problemas genera, y por lo tanto, cuando uno puede, qué sé yo, manifestar la voluntad de manera expresa, es el ideal, ¿ya? Aquí se formula la voluntad en términos explícitos y expresos, claros. Por ejemplo, Gabriela, te vendo mi computador a 200.000. Ahí hay una manifestación expresa. La manifestación tiene que ser clara, ¿ya? Y por lo tanto, el declarante tiene que ser claro, porque si es que el declarante no es claro, él sufre las consecuencias de su falta de claridad. Por ejemplo, el artículo 1566, que establece de nuestro Código Civil, que les pido después revisar, establece expresamente que en un negocio jurídico de carácter predispuesto, si hay alguna noción o algún elemento confuso o ambiguo, se debe interpretar en contra del que lo redactó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa persona fuera responsable de la falta de claridad. Entonces, en los negocios jurídicos de este tipo, cuando hay un elemento, una expresión ambigua, confusa, se interpreta en contra del que lo redactó. ¿Dudas? Consultas. Después encontramos la manifestación tácita, ¿ya? Que en este caso la manifestación se expresa a través de hechos. Hechos. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, qué sé yo, yo le digo al señor, si me quiere vender un Super 8 a 200, el señor no me dice nada, pero me entrega el Super 8, ¿ya? La característica de esto es que los hechos tienen que ser inequívocos, o sea que esos hechos no puedan ser interpretados sino como manifestación de voluntad. Que el hecho no tenga ninguna otra posibilidad de interpretación, o sea, la única interpretación posible es que la persona quería, por ejemplo, celebrar la compraventa, o quería, qué sé yo, aceptar la herencia, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a revisar solo algunos, en que el código expresamente reconoce la manifestación tácita, lo cual no significa que los demás casos no procedan. La manifestación tácita procede también en todos los otros negocios jurídicos, salvo los cuales el legislador dice, aquí hay algo tan importante que solamente se requiere que sea expresa, pero por regla general la expresión tácita vale igual que la expresión, la manifestación tácita vale igual que la manifestación expresa. Aquí, por ejemplo, en 1241 dice, la aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se toma el título de heredero y es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho a ejecutar, sino en su calidad de heredero. Entonces, Natalia, ¿estás ahí? ¿Natalia Méndez? ¿Natalia? ¿Juan José? Sí, ¿Quién? ¿Natalia o Juan José? No alcanza a escuchar. Juan José. Juan José, ya, mira. ¿Qué caso de manifestación tácita se te ocurre que podría ser en el 1241? La aceptación de una herencia. Ya, cuéntanos. Imagínate que se murió un señor, ¿ya? Por ejemplo, bueno, no sé si estará correcta, pero digamos que dejan un mueble ¿Ya? y él lo pone en su casa. ¿Puede ser? Podría, por ejemplo, ser, no te podría decir, mira, claramente sí, pero ¿por qué podría surgir la duda? ¿Es inequívoco ese hecho? O sea, obviamente puede ser objeto de discusión. No sé. O sea, yo diría que... Sí, pero puede ser objeto de discusión. Alguien podría decir, bueno, a lo mejor lo tomó prestado, no sé. Pero podría ser. ¿Qué caso podría ser más claro con ese mueble? ¿Qué acto no podría haber realizado si hubiera aceptado la herencia?
pintarlo, quizá, por ejemplo. Ya, por ejemplo, eso, mira, son buenos ejemplos que están saliendo, porque pintarlo, uno puede decir es un acto de disposición. Cuando veamos bienes, ahí vamos a distinguir entre actos de disposición y de administración. Podría ser, ¿qué más? Un caso más claro, Romperlo. romperlo. Ese sí que es un acto de disposición, de la destrucción material. ¿Otro ejemplo? ¿Cómo podría ser la destrucción jurídica? Mm, ¿Alguien se no le sé. ocurre? Por ejemplo, enajenarlo, regalarlo y entregarlo, venderlo y entregarlo, ¿verdad? Yo no pude haber hecho eso si es que no hubiera aceptado realmente la herencia, ¿ya? Pero está muy bien que salgan esos otros ejemplos, porque efectivamente en la práctica pueden surgir discusiones respecto de si pintarlo puede ser un acto de administración o disposición. Si es disposición, sin duda que hay una aceptación tácita. Otro comentario, o alguien quiera decir algo. Miren, otro ejemplo y salimos. El 1654, la remisión de la deuda. Estamos hablando del perdón de la deuda. Por ejemplo, Juan José me debe a mí 1.000.000 y yo digo, bueno, la verdad es que este ha sido un año tan complicado que le voy a perdonar el 1.000.000. ¿Ya? Eso se llama la remisión de la deuda. Veamos qué nos dice el 1654. Dice, hay remisión tácita cuando el acreedor, o sea, yo, entrega voluntariamente al deudor, o sea, a Juan José, el título de la obligación, o lo destruye, lo hago pedacito, o lo cancela, le pongo arriba una nota que dice cancela, con ánimo de extinguir la deuda. ¿Ya? Yo no le he dicho nada, pero si es que le devuelvo el título, el contrato, por ejemplo, o lo destruyo, lo quemo, se entiende que le estoy perdonando la deuda. Es una presunción, ¿ya? Una presunción porque se permite, como dice después, que yo pruebe que realmente no tenía el ánimo de perdonar. ¿Dudas, consultas? Aquí tienen otros ejemplos que les pido, por favor, puedan revisarlo. Ya, ¿vale la manifestación tácita? En general sí, como habíamos dicho, un código voluntarista, salvo los casos en que el legislador expresamente nos señala que no tiene vigencia la manifestación tácita. ¿Cuáles son? Bueno, primero, por supuesto, cuando las partes así lo establecen, por ejemplo, que en un contrato las partes digan en todos los vínculos entre Juanito y Pepito, todas las manifestaciones de la voluntad tendrán que ser expresas. También, ¿en qué tipo de negocios jurídicos no vale la tácita? Ustedes ya vieron clasificación de negocios jurídicos. ¿En qué tipo de negocios jurídicos no vale con un solo hecho? Sino que se requiere algo más. ¿En qué negocio jurídico se requiere de algo más para que se perfeccione? Los solemnes, ¿cierto? Pero además, encontramos estos casos específicos en que el legislador nos dice, aquí se requiere de una manifestación expresa. Asignación testamentaria para constituir una solidaridad, las facultades de subarrendar, aquí aparece el subcontrato de nuevo, o ceder el arriendo, la retractación de la oferta, que vamos a revisar el día de mañana, y la condonación del dolo pasado. Entonces les pediría, por favor, que, de nuevo, revisen esos artículos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre una manifestación expresa y una manifestación tácita? Por ejemplo, rompo la deuda y le digo no te la perdono, ¿ya? En ese caso tenemos una contradicción entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo. ¿Qué gana? Bueno, aquí tenemos dos casos regulados por el legislador. En la primera, el artículo 1654 establece expresamente la vigencia prevalente de la manifestación tácita. ¿Por qué? Porque nos importa más lo que ocurre en la práctica, es decir, como dice el aforismo, hechos, no palabras. En cambio, el 1135
nos menciona que debe prevalecer la manifestación expresa para este caso concreto. La partecita en roja dice, si el testador altera sustancialmente la cosa legada mueble, como si de la madera hace construir un carro o de la lana telas, se entenderá que revoca el legado, ¿ya? O sea, si formuló un legado, pero luego la altera, o sea, primero tenemos la manifestación expresa, yo te dejo el mueble de la abuelita, y después lo que hago es desarmar el mueble de la abuelita y me construyo que sea una escultura, bueno, prevalece el hecho de la manifestación tácita. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Miren, solamente vamos a dejar anunciado esto porque esto es más largo y además un poquito más complejo, que es el silencio como manifestación de la voluntad. Como habíamos dicho, el silencio en Chile tiene muy poca aplicación, o sea, una aplicación bastante restringida como manifestación de la voluntad. ¿Por qué? Porque no se aplica este aforismo de quien calla otorga, ¿ya? O sea, si no me respondes en una hora, que te etiqueté, me des una cerveza. No, al contrario, quien silencia algo, nada dice, ¿verdad? Esa es la premisa nuestra. Y únicamente, de manera excepcionalísima, el silencio tiene validez, de manera muy excepcional. Primero, cuando las partes le otorgan validez, o sea, en virtud de la autonomía de la voluntad, celebran un contrato, y en el contrato se dice, bueno, para nuestras relaciones futuras o en el marco de este contrato, el silencio se entiende como manifestación de la voluntad. Que el legislador le otorgue validez, hay casos efectivamente en los cuales el legislador dice, si aquí Juanito no dice nada, se entiende que aceptó o se entiende que rechazó. O que el juez le otorgue validez, que es lo que habíamos dicho del silencio circunstanciado. Pregunta. Primero, habíamos dicho que las partes le pueden otorgar validez al silencio. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Podrá ser siempre así o en algunos negocios jurídicos les parece que esto puede ser un poco conflictivo? Si alguien quiere opinar. Bruno, ¿estás ahí? ¿Bruno? Tomás, ¿está Tomás por ahí? Sí, profesora. Ya, Tomás, ¿en qué negocios jurídicos crees tú que podría ser un poco conflictivo esto de que las partes puedan otorgarle validez al silencio? ¿O no ser tan bueno? ¿O puede generar algún perjuicio? O sea, en Pues- cualquiera, en realidad, ya que es que el silencio, si bien se puede tomar como una acción, pero tampoco expresa de una manera, no deja claro una voluntad o una ¿Ya? manifestación de voluntad, entonces, Vamos a inventar, por ejemplo, que tú le arriendas tu casa a la Rocío, ¿ya? Y dicen, si nadie dice nada al año, se entiende que se renueva el contrato por un año. ¿Te parece a ti que ahí puede haber algún conflicto, alguna injusticia, algo? O que puede sí, ser ¿sí? ¿Para quién? Obviamente lo firman los dos, po. Los dos leen esto y lo firman. ¿Te parece que puede ser injusto? ¿O no? o sea, sí, porque, sí, o sea, genera conflicto porque, por ejemplo, ante cualquier, no sé, circunstancia o problema que ocurra, por ejemplo, si hay una diferencia entre en qué momento yo tomo el año, puede ser. O sea, esto puede ser abierto. A lo mejor tú puedes decir, mira, aquí hay conflicto, aquí no. No sé, es una opinión.
A mí no me suena muy injusto, la verdad. Si los dos firman y lo leen y están de acuerdo, Profe, ¿sí? pero no que los arriendos eran de tracto sucesivo, ¿o no? ¿Cómo era? Sí, tracto sucesivo. Ajá. Sí, de que se daba como que se terminaba, pagaba y volvían a hacer, se daba, pagaba y volvían a hacer. Entonces, después de un año, Ah, si sigue pagando, vuelvan a hacer, pues. Entonces, claro, es como pero por ejemplo, que si es... no tengo que decirle, o sea, si yo le pago, no tengo que decirle, este mes me va a arrendar de otra vez, como que se da como por entendido que se vuelve a pagar. Efectivamente. Pero, por ejemplo, si el contrato puede ser a 3 meses, ¿te fijas? ¿Sí? Entonces, si es a 3 meses, tú sabes que el contrato dura 3 meses, ¿o no? Y es tracto sucesivo. O puede ser un año, o puede ser 14 meses, o pueden ser 2 años, y siempre va a ser tracto sucesivo. O puede ser un mes, y también va a seguir siendo tracto sucesivo. Se extiende en el tiempo, efectivamente es así. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se cumple ese plazo? Y en el contrato decimos, si se cumple el plazo de 3 meses, un año, lo que tú quieras, se vuelve a renovar por el mismo plazo. ¿Eso les parece sospechoso? Si ustedes fueran legisladores, ¿les parecería, mira, aquí parece que hay algún gallo que quiera abusar del otro? ¿O dicen, no, la verdad es que las dos personas están de acuerdo y no hay ningún problema? ¿Le está dando Está como un bien. valor al silencio dentro del contrato? Le está dando valor al silencio, efectivamente. En cierta ¿Les forma parece? está bien, profe, porque si una persona calla, es porque está conforme con lo que se está haciendo. Si estuviera Claro, o sea, tú- desconforme, no lo diría. Partamos lo de la diría. base que los dos firmaron el negocio jurídico, los dos estuvieron de acuerdo en Claro. que en otorgarle silencio a la manifestación de voluntad. Ya no es que uno le dijo al otro, oye, si no me decís nada, está renovado, no, sino que los dos firmaron. Y efectivamente en ese caso probablemente no nos genere ninguna sospecha. Pero ¿en qué caso en qué contrato esta cuestión puede prestarse para abusos? ¿En los contratos de adhesión? En los contratos de adhesión, efectivamente. Y en esos casos es precisamente en que el legislador limita esta facultad de otorgarle validez al silencio. Ya, chiquillos, nos hemos pasado 7 minutos, así que vamos a culminar la clase de hoy y, por lo tanto, nos vemos el día de mañana. No sé si alguien quiere decir algo.